Son las 8:09 en el contexto de la discusión sobre migraciones. Uno de los tantos temas, porque hay varios temas, pero uno de los tantos temas es que el gobierno se ha abierto un espacio para la regularización de un sector de la población migrante que reside hace tiempo en Chile, que está instalado, que ha participado de los procesos de identificación. Bueno, queremos hablar sobre esto, pero también partiendo del supuesto, pero mejor no digo nada más, presento a nuestra invitada inmediato y luego hablo de supuesto, a la representante del Servicio Jesuita Migrantes, que nos alegra mucho que está acá, Valesca Ureta. Bienvenida, Valesca. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Patricio. Sí. Bueno, partir de algo que es como una obviedad, pero a veces cuando en los medios de comunicación se dice como que se rajan vestiduras. Lo que decía el senador Manuel José Sandón. No podemos hacerlos desaparecer, ni tenemos suficientes aviones para sacarlos del país. Entonces partamos por ahí, ¿no? Hay una comunidad migrante que está establecida, guste o no guste, ¿no? Y hay que hacer institucionalmente algo con eso. Sí, estamos en un momento que es muy importante los anuncios que se han hecho, y también es muy importante que incluso las facciones que no son oficialistas, ¿no?, de la oposición, también lo han planteado. Los procesos de regularización, y aquí hay un punto importante, no hay que dramatizarlo, no somos el único ni primer país que lo hace. Estos son procesos que se hacen frecuentemente en los países cuando se tienen flujos migratorios altos por las distintas crisis que se viven a nivel mundial. Chile no es el único país receptor de personas migrantes, América no es el único continente que está en crisis humanitarias, políticas sociales, sin ir más lejos, bueno, las guerras que están ocurriendo hoy producen estos desplazamientos forzados. Entonces, desde ahí, el tener un alto volumen de personas migrantes en el país requiere una gestión. Y esa gestión, uno de los caminos que son relevantes y que puede ir resolviendo lo que se está viviendo, son las regularizaciones, que se pueden llevar a cabo de manera ordenada, de manera planificada, y en ese sentido, por eso no hay que dramatizarlo. No es que nosotros vayamos a hacer algo que sea una cosa que nadie hace y que estamos cayendo al vacío, sino que es un proceso que se hace frecuentemente para poder gestionar a las personas que están en forma irregular en los países, y la idea es poder hacer que estas personas entren al circuito formal. Sí. Estaba pensando mientras te escuchaba, Valesca, en una paradoja que es bien rara. Cuando uno ve los medios de comunicación, y muchas personas se dejan llevar también por eso, delincuencia ha pasado a ser como una suerte de sinónimo, o migración ha pasado a ser una suerte de sinónimo de delincuencia, ¿no? Y todos nos encontramos diariamente, dicho lo dicho, con personas que sabemos positivamente que no tienen nada que ver con la delincuencia. No sé, por nombrar cualquier cosa, las personas que ayudan en tareas de aseo en los edificios, la señora del kiosco a la esquina, la persona que te trae la comida, la que te lleva en Uber, y así gente que está trabajando, ganándose la vida. Y sin embargo los medios operan como si esa gente no existiera, ¿no? Como si todos los migrantes fueran el Tren de Aragua, por decirlo resumidamente, ¿no? Sí, la caricatura, sí. ¿Qué reflexión podrías hacer sobre esto? Porque es una operación evidentemente falaz, pero sobre la cual funciona el sistema político chileno. Sí, lamentablemente en Chile la narrativa, y por eso yo agradezco mucho las invitaciones que ustedes siempre nos hacen, porque nos dan la posibilidad de poder mostrar la panorámica, ¿no? Lamentablemente la narrativa que se ha instalado a nivel de algunos medios de comunicación, también del mundo político, instala una idea que es falaz. La gran parte de las personas que vienen a Chile vienen porque están huyendo de sus países de origen, porque no les quedó otra alternativa. Muchas de las personas, la mayoría de las que han cruzado todo el continente para venir para acá, no querían hacerlo y se vieron obligados a hacerlo. Entonces, desde ahí también pensar que asumir que todas esas personas vienen por un tema delictivo es totalmente falaz, como decías tú, porque
el crimen organizado no tiene proyecto migratorio, no necesariamente se quedan en Chile, entran, salen, y no tiene un proyecto de vida migratorio, ¿no? Como la gran mayoría de las personas que vienen con sus familias a instalarse, a buscar sobrevivencia y un mejor futuro en términos de seguridad. También las personas migrantes que vienen acá buscan seguridad, vienen porque están en lugares inseguros, para sus vidas, para su subsistencia. Entonces, desde ahí pensar que todo es realmente lamentable que tengamos esa narrativa instalada, porque no permite justamente que a nivel político se tomen las medidas que son necesarias tomar, como por ejemplo una regularización de las personas que ya están acá. Es este grupo que ya está acá y que se debe gestionar de una mejor manera, porque, o sea, convengamos que toda la política expulsiva solamente de seguridad del Estado no ha tenido los efectos que se supone que promete tener. O sea, miremos cómo estamos hoy, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en soluciones que permitan gestionar de buena manera, integralmente, el flujo migratorio que ya está en Chile. Entonces, que es importante tomar este grupo y poder insertarlo dentro de la comunidad. Hay quienes temen que si se hace esta regularización, déjame hablar en caricaturas para reírme un poco del tema también, pero hablando de un tema bastante serio, ¿no? Hay quienes piensan que si que finalmente se inicia la regularización, Valesca, y ahí por favor hazte el té con toda calma para que conversemos de manera confortable. Muchas gracias. Sí, esto se vea por la televisión en Caracas y se vean a venir muchos más migrantes a Chile que los que están llegando. ¿Qué asidero tiene eso? A ver, eso no tiene un asidero real, porque finalmente, para que quienes nos escuchan comprendan, los procesos de regularización en general, lo que se hace es definir una fecha de ingreso de las personas, que es previo al anuncio, esa fecha. Entonces, eso no tiene ningún asidero en términos de efecto llamada, porque las personas que vayan a entrar después de esa fecha no van a estar en este proceso de regularización. Entonces, quienes están escuchando, como dices tú, caricaturescamente, no van a estar en el proceso, porque probablemente si yo anuncio hoy, el proceso van a ser para las personas que ingresaron, no sé, en enero, en el año pasado. Y que llevan un tiempo residiendo, cumplen requisitos. Claro, que llevan un tiempo residiendo y que en un fondo uno asume que están ya trabajando, ya los niños en el colegio, que ya tienen un arraigo en Chile. Entonces eso también es importante que quien nos escucha, no es que uno diga voy a regularizar, entonces mañana viene un aviones de distintos lados, porque hay un proceso. No, esas personas no van a estar dentro del proceso. Son personas que ya llevan un tiempo y por lo tanto los procesos de regularización son fechas previas al anuncio y se toma un rango y se toman también otros requisitos, ¿sí? Como te decía, si hay arraigo familiar, si hay arraigo laboral, no es un proceso a tontas y locas, sino que es un proceso que tiene requisitos que radican en la fecha y en otros requisitos más de arraigo. Eso es en general lo que se produce en los temas de regularización. Por lo tanto, el efecto llamada no corre. No corre en este sentido porque ya son personas que ya están acá. No tiene que ver con las personas que están fuera del país. Sí. Más allá del tema de los derechos, que lo hablábamos antes de salir al aire, que está como en desuso. Es bien tremendo brutal, lo que está ocurriendo, ¿no? El argumento de los derechos humanos está en desuso, ¿no? Es como que no cabe, ¿no? No tiene lugar. Y tomémosle el peso a lo que eso significa, ¿eh? Pero bueno, haciéndonos cargo de esto, Valesca, más allá del tema de los derechos, ¿por qué es bueno para los países que en general se hagan estos procesos, ¿no? Porque se justifican como algo que beneficia al conjunto de la comunidad y no solo a los directamente, entre comillas, beneficiados o que son objeto de la decisión. Sí, me sumo también a lo brutal que es que en nuestro país el tema de los derechos humanos ya no sea un argumento, ¿no? Hace poquito, bueno, la semana pasada justamente estábamos conmemorando el encuentro de Cartagena más 40, que es este tratado sobre el tema de refugio, y que Chile, paradójicamente, el Estado de Chile estaba liderando ese proceso muy calladamente, porque este proceso ha sido durante todo el año,
y culmina en el fondo el proceso en sí, culminó la semana pasada con la presencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a nivel mundial, en donde el Estado de Chile lidera este proceso. Entonces, dicho eso, que estamos en esta conversación sobre la base de los derechos humanos, el tema más, como decía, esto es más pragmático, tiene que ver con que hay argumentos que son súper economicistas que son importantes también sobre la mesa, ¿no? El tema de que las personas puedan ingresar al circuito formal permite que las economías se dinamicen, porque son personas que, para quien nos escucha así muy claramente, muy concretamente, son personas que, por ejemplo, cotizan. Claro, pagan impuestos. Pagan impuestos, cotizan. Entonces, y lo que vemos ahora, la data que tenemos, las personas migrantes que están llegando hoy son núcleos familiares de personas que, por un lado, vienen de edad laboral, entonces por lo tanto se ingresan al mundo laboral rápidamente y comienzan a dinamizar la economía local, ¿cierto? Y por otro lado son personas jóvenes que vienen con hijos pequeños o que acá van a aportar a la tasa de natalidad. En un país que está envejeciendo rápidamente a los niveles de Europa y que nos estamos convirtiendo en un país que es un país viejo, finalmente. Viejo me refiero a que la fuerza laboral nos vamos a encontrar con un problema finalmente en el futuro. Entonces, y por otro lado, los beneficios también tienen que ver, hago un link con el tema de seguridad, más allá de las nacionalidades, también el crimen organizado encuentra su nicho y su proliferación en los espacios donde el Estado no está. ¿Cierto? Lo hemos visto en Chile en todas estas décadas, donde tenemos poblaciones que están tomadas por el crimen organizado hace muchos años, muchas décadas, por la ausencia de Estado. Cuando el Estado no está, el crimen organizado comienza a suplir lo que el Estado no realiza. Y en este caso, cuando tú tienes reductos de informalidad muy grandes, tanto las personas migrantes como las personas chilenas se ven afectadas porque el crimen organizado entra en esos espacios. Entonces, ¿qué hacemos? Estos procesos de regularización también tienen que ver con la protección y la seguridad, porque mientras más formalizada, mientras más sepamos quiénes están en Chile, mientras más las personas entran al circuito formal, le vamos reduciendo el espacio del crimen organizado. Sobre el ingreso, recordar que estamos conversando con Valesca Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita Migrantes, sobre las consecuencias del ingreso de extranjeros al mundo del trabajo. Hay dos tipos de argumentos, ¿no? Uno es, le vienen a quitar el trabajo a los que están, ¿no? Por lo tanto, mejor que no vengan, ¿no? Otro argumento es, si que están acá, es mejor regularizar porque la irregularidad contribuye a la precariedad general de los trabajadores, porque, voy a decirlo resumidamente, a alguien que no está regular, el empleador le puede pagar como quiera y cuando quiera, y eso de alguna manera genera, no sé por decirlo de alguna manera, una tendencia a la baja en la vara, ¿no? Con la que se trata a los demás trabajadores establecidos. Bueno, ¿dónde en tu opinión está lo más adecuado, poniéndote entre estas dos maneras distintas de mirar la participación de los extranjeros en el mercado laboral? Bueno, hay muchos espacios y fuentes laborales que los chilenos ya no están ocupando. Y eso hace que hayan plazas en distintos ámbitos en donde se requiere el trabajo de las personas, en este caso migrantes. Y por otro lado, la formalidad, como ya lo planteábamos, permite la dinamización de la economía y por otro lado también evita un delito que es la trata. La trata es algo que no se habla mucho, que se conoce poco a nivel público, pues la trata es una de las formas de esclavitud moderna, finalmente, en el trabajo, por ejemplo. Entonces nosotros también tenemos que preguntarnos si queremos ser un país que quiere fomentar la trata, ¿no? Entonces es importante también poner sobre la mesa estos temas que son muy profundos, muy urgentes y muy graves. Entonces me parece que ahí el tema tiene que ver con los espacios que no están ocupando los nacionales, que los ocupan las personas extranjeras, que tiene que ver también con el intercambio también de prácticas y de formas de llevar el trabajo. Y yo todavía no encuentro el estudio donde se compruebe
dato mata relato, ¿no? Sí. Donde se comprueba esto de que nos vienen a quitar el empleo. Todavía no encuentro el estudio, ni tampoco el estudio que diga que ya no tenemos capacidad para recibir. O sea, Sí. se está en esa data, pero no es así. De hecho, la data que tenemos, por ejemplo, el último estudio que sacó el Banco Mundial, habla de finalmente cuánto Chile podría verse beneficiado con respecto a la formalización y a la regularización y por lo tanto formalización en el mundo laboral que podrían hacer las personas migrantes en Chile. Y estamos no percibiendo muchísimos millones de dólares. Y en ese sentido también estamos perdiendo fuerza laboral y por otro lado estamos perdiendo que personas puedan estar de manera formal y poder tener también una cohesión social que sea mucho más armónica, que el tejido social se pueda seguir armando y cohesionando. Entonces hay muchos beneficios que tienen estos procesos de regularización, por eso yo decía al principio, hay que desdramatizarlo, porque esto lo hacen los países frecuentemente, cuando no se hace, se tienen espacio para el crimen organizado, y finalmente como sociedad nos vamos viendo superados al final. Sí, nosotros nosotros como Radio Valesca fuimos muy críticos del manejo institucional, pero yo diría tanto más comunicacional del tema migratorio durante el gobierno anterior, muy en especial cuando estaba Juan Francisco Gali, el subsecretario del Interior, y Álvaro Belolio, director de Migraciones, una manera de abordar públicamente el tema que yo definiría como un intento permanente por criminalizar la migración, ¿no? Haciendo estas generalizaciones, porque vuelvo a insistir, no estamos diciendo que no haya un componente migratorio en el crimen organizado, no estamos diciendo eso, lo que estamos diciendo es que no toda la migración, ni mucho menos, es parte del crimen organizado. Pero bueno, volviendo al tema, esto de hacer anuncios sobre migración siempre con una perspectiva policial, siempre en puntos de prensa del director general de Carabineros y el director de la PDI, esto de sacar en mamelucos a los migrantes expulsados, esto de hacer los desalojos los viernes en la tarde para que no tuvieran la posibilidad de presentar recursos de protección, bueno, y así sucesivamente. Este gobierno llegó con la promesa de hacer algo sustantivamente distinto. ¿Qué tan sustantivamente distinto ha sido este gobierno en relación a eso que te acabo de describir? Lamentablemente no ha sido sustantivamente distinto y por eso para nosotros el anuncio que hizo el subsecretario Cordero, de hecho justamente en el encuentro ministerial de Cartagena más 40 la semana pasada, nos parece que es retomar el rumbo de los anuncios, ¿no? Y nos esperanza que finalmente sea así, que pueda haber un proceso de regularización porque es necesario, Chile es urgente, lo necesitamos para poder seguir avanzando en este tema, no seguir estancados en las mismas soluciones que no nos han llevado a la promesa, digamos. Y digamos también que el gobierno del presidente Piñera, los dos gobiernos del 2018 y el 2021 se hizo un proceso de regularización. Recordemos también, o contemos a las personas que nos escuchan, que el subsecretario del Interior tiene la potestad para poder hacer procesos individuales o masivos a través del Servicio Nacional de Migraciones de regularización. Y en el gobierno del presidente Piñera, en 1 y 2 se hicieron procesos de regularización. Entonces no tiene que ver con el color político, tiene que ver con una adecuada gestión de la migración. Y por eso nosotros creemos que si el gobierno del presidente Boric se da este proceso, va a ser una muy buena señal. Ya, o sea, tú ves el anuncio de Cordero como un punto de inflexión de algo que deduzco de tus palabras que te merece crítica, ¿no? ¿Cómo se ha manejado el tema migratorio durante este gobierno hasta ahora, quiero decir? O sea, creemos que finalmente hasta ahora no han habido cambios sustanciales respecto a los gobiernos anteriores. No se ha visto una gran... De hecho, en algunas cosas se ha mantenido, no en algunas cosas, en el tema se ha mantenido la narrativa y el discurso, y eso nos ha sorprendido, pero vemos con muy buenos ojos y con mucha esperanza los anuncios que hizo el subsecretario, también la vocera de gobierno, Camila Vallejos, y también lo que ha planteado la ministra Toa,
Y nos parece que es lo que se debe hacer, que más, por eso te digo, más allá de los colores políticos, es algo que finalmente, al final del día, va a ser algo muy bueno en la gestión del gobierno, muy bueno para el país finalmente. ¿Qué te parecen los criterios? 182.000 personas que se hayan sometido al empadronamiento biométrico. Bueno, eso. Mira, también me parece importante hacer un punto ahí. El empadronamiento no ha sido el único proceso, la única herramienta que se ha tenido para que las personas se acerquen al Estado y sepamos que las personas quieren acercarse al Estado. ¿Y qué significa eso? Es decir, mira, aquí estoy, me llamo tanto y quiero que el Estado me vea sin ningún temor, digamos, ¿no? No tengo nada que ocultar. Y eso han sido los procesos de autodenuncia, que las personas cuando entran, por ejemplo, por paso no habilitado, hacen su autodenuncia, y eso significa que se acercan al Estado. El empadronamiento también es una forma que las personas dicen, aquí estoy, me identifico, y quiero que me veas Estado para poder estar en tu radar y eventualmente después... O sea, se entiende como un acto de buena fe que la persona no quiere estar irregularmente, ¿no? Sí. O sea, el crimen organizado no se va a acercar al Estado a empadronarse, ni a autodenunciarse, ni a decir aquí estoy. El crimen organizado aprovecha justamente las pocas posibilidades que las personas tienen para regularizar o para entrar a regular al país y se meten por ahí. Miremos la data. Antes del 2018, antes de la aparición de que Chile pusiera la visa consular, ¿no? De responsabilidad democrática a Venezuela, antes de eso, los ingresos por paso no habilitado con la crisis venezolana eran cientos, o sea, ciento y tanto, un poquito más de 100. Después de la visa, o sea, que la visa que se supone que permitía, que se hizo por este tema, que se anunció porque Venezuela estaba en un proceso de crisis y vulnerando los derechos humanos, resultó ser una herramienta que obstaculizó el ingreso regular. Entonces se implementa la visa, se toma como una herramienta de obstaculización y los ingresos por paso no habilitado subieron a más de 3.000. Entonces cuando tú tienes dispositivos como país diplomático y legales para incentivar el ingreso regular y no los utilizas, tienes un ingreso por paso no habilitado o tienes un ingreso regular gigantesco y ahí el crimen organizado se mete. Entonces por eso es importante entender que todas las mecanismos y soluciones que apunten a la legalidad, a la regularización, a la formalidad, siempre van a ser buenos mecanismos porque las personas que quieren venir a aportar se van a acercar. Lo que más quieren las personas, o sea, nosotros atendemos todos los días muchísimas, decenas de personas que quieren regularizar. Nosotros tenemos todos los días, tenemos la evidencia empírica que las personas quieren regularizar, van a preguntar cómo pueden regularizar. No van a decir, se están escondiendo. Entonces, la mayor parte de las personas quieren regularizar. Entonces, cuando tú como país obstaculizas y no utilizas tus instrumentos y tienes muy baja, por ejemplo, tasa de reconocimiento de refugio, cuando tienes una de las crisis más grandes del mundo, política, social, humanitaria, algo te tiene que estar diciendo eso. Bueno, es un gran tema, hay que mirarlo en su diversidad, en sus distintas aristas, por eso también hemos procurado salirnos de este análisis más simplista, que es falaz por lo demás, lo decíamos al principio, de que migración es igual a delincuencia. Son dos temas distintos que tienen algunos puntos de intersección, pero que son puntos, ¿no? No son el universo completo. Por eso es importante los procesos de empadronamiento, los procesos de regularización te permiten también identificar a quienes debemos poder integrar y a quienes son una amenaza. O sea, esto no es una cosa idealizante de las personas migrantes, sino que en el fondo el proceso de regularización, los procesos de empadronamiento, todos estos procesos que permiten la identificación y también la inserción de manera formal de las personas, te permite hacer esa distinción de quienes son una amenaza y quienes vienen a aportar al país. Vale Escureta, del Servicio Jesuita Migrante, muchas gracias por haber venido esta mañana y como siempre. Gracias a ti, Patricio. Muchas gracias a la radio por la invitación. Son las 8:34, vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación
Ya estoy viendo a don Cristian Pertusé al otro lado del panel. De hecho, me ha guiñado el ojo de manera cómplice, porque ya viene nuestro panel. Va a estar Cristian con Bárbara Figueroa, así que vamos a tener, espero, una buena conversación durante el rato que viene. Vamos y volvemos.